Un saludo, apreciados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a la clase de la presente semana. Hoy hablaremos acerca de las propiedades y características de los gases. La destreza que vamos a desarrollar es analizar y describir las propiedades y características de los gases que se generan en la industria y aquellos que son más comunes en la vida que inciden en la salud y en el ambiente. Es muy importante comprender cómo los gases generados en la industria y en la vida cotidiana influyen directamente en la salud humana y en el equilibrio ambiental. A través del análisis de sus propiedades, los estudiantes pueden relacionar estos conocimientos con la educación vial, entendiendo el impacto ambiental de los diferentes medios de transporte, especialmente en los efectos del transporte sobre la calidad del aire y la huella del carbono. Este conocimiento fomenta una conciencia crítica frente al cambio climático y promueve acciones orientadas hacia una movilidad sostenible, contribuyendo así a reducir la contaminación atmosférica y a mejorar la calidad de vida en las comunidades. Observamos estas imágenes, cómo aquí esta fábrica o industria elimina gran cantidad de gas carbónico a la atmósfera. Este gas carbónico que es emanado hacia la atmósfera influye directamente en la salud de las personas al ser inhalado o tal vez al ingerir a través de los alimentos contaminados. Y también influye en el calentamiento global. Observa las siguientes imágenes y describe en ellas a los estados de la materia y cuál de ellos se encuentra en estado gaseoso. Recordemos que la materia en la naturaleza puede presentarse en tres estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Entonces, en esta primera imagen identifiquemos dónde está el estado sólido, dónde está el estado líquido y dónde está el estado gaseoso. Muy bien. El estado sólido aquí lo está representando la litosfera, es decir, el suelo. En el estado líquido lo encontramos formando el agua y aquí está formando la hidrosfera. Y en el estado gaseoso lo encontramos formando la atmósfera. Sabemos que nosotros en atmósfera encontramos gran cantidad de elementos químicos como el oxígeno, nitrógeno, el gas carbónico, encontramos el argón, xenón, radón, etcétera. De estos elementos químicos, el que es importante para la respiración del hombre es el oxígeno, ¿verdad? Por eso es que aquí esta niña está respirando y está inhalando oxígeno. Entonces, con eso les quiero decir que respirar aire puro es un derecho. No contaminarlo al aire es un deber de todas las personas. La contaminación ambiental. Al hablar de la contaminación ambiental, nos estamos refiriendo nosotros a la contaminación en sí del aire atmosférico. ¿Y por qué es contaminado? Es contaminado por todos los humos que eliminan, en este caso, aquí observamos un volcán. El volcán elimina gran cantidad de humo y este humo va a contaminar al ambiente. Estas fábricas eliminan gran cantidad de humo, el mismo que va a contaminar al aire atmosférico. Los vehículos, esta persona que está fumando también va a contaminar al aire ambiental. Ahora, ¿quiénes se ven más afectados por la contaminación del aire? Son los niños, las mujeres y los trabajadores al aire libre. Los niños. La neumonía es la primera causa de muerte entre los niños menores de 5 años.
La contaminación del aire es uno de los principales factores de riesgo. Las mujeres que trabajan en cocinas llenas de humo están expuestas a altos niveles de contaminación del aire doméstico. Los trabajadores al aire libre. Las personas que trabajan al aire libre, como por ejemplo vendedores callejeros y agentes de tránsito, se ven afectados por la contaminación del aire. Al hablar del estado gaseoso, nosotros hoy iniciaremos a estudiar los gases y sus leyes. ¿Cuáles son las propiedades de los gases y cuáles son sus características de los gases? Una de las propiedades es en el estado gaseoso, las fuerzas de expansión son muy grandes y las fuerzas de cohesión son casi despreciables. ¿Qué significa esto? Que en el estado gaseoso las fuerzas de expansión, es decir, las moléculas de los gases se expanden. Aquí se puede observar en un laboratorio, nos encontramos con nosotros con un balón que es un recipiente en el cual se encuentra un gas. Al destaparlo a este gas, observamos que las moléculas del gas se dispersan con facilidad, es decir, salen del recipiente y se diseminan en el aire. Esto significa que las fuerzas de expansión, es decir, ellas tienen unas fuerzas que se expanden con facilidad, es decir, se alejan unas de otras y se van con facilidad, se diseminan con facilidad. En cambio, las fuerzas de cohesión son aquellas que unen a las moléculas de los gases. Pero aquí en los gases no hay casi fuerzas de cohesión, por eso dice que las fuerzas de cohesión son despreciables, es decir, no existen. Más bien las únicas que existen son las fuerzas de expansión. Esto les permite a los gases que se diseminen o se expandan con facilidad y puedan salir del recipiente si no está herméticamente cerrado. La presión que ejerce un gas depende del volumen del recipiente que lo contiene y de la temperatura a la que se encuentra. ¿Sí? Por ejemplo, en este mismo balón de Lermeyer que se llama en un laboratorio, si sometemos gran cantidad de gas y lo taponamos inmediatamente, entonces observamos aquí que hay una presión de las moléculas del gas que presionan sobre las paredes del recipiente que las contiene. Por eso dice que la presión que ejerce un gas depende del volumen del recipiente que lo contiene y de la temperatura a la que se encuentre. Si sometemos gran cantidad de gas en este recipiente, va a haber una fuerte presión del gas que va a ser una fuerte presión sobre las paredes del recipiente. Pero si colocamos pequeña cantidad de gas, entonces la presión va a ser menor. Pero si sometemos una gran cantidad de temperatura a este recipiente, las moléculas del gas pueden moverse con mayor facilidad y puede explosionar este recipiente. Entonces, por eso dice que la presión que ejerce un gas depende del volumen del recipiente que le contiene y de la temperatura a la que se encuentra. El momento que este recipiente explote es porque ya las paredes del recipiente o del gas que se encuentra dentro ya no avanza a soportar la presión que ejercen las partículas debido a la temperatura que se encuentra. Es decir, va a explotar este recipiente. Dentro de las características, los gases tienen la capacidad de expandirse y comprimirse. Por ejemplo, si usted toma un globo, una bomba, un globo, e inyecta gran cantidad de aire. Esta cantidad de aire usted luego amarra, deja de inyectar aire al globo, lo amarra y lo comprime con sus manos. Al comprimirle se reduce, pero le suelta, lo deja en libertad, se expande, ¿sí? Entonces, con un globito nosotros podemos identificar esta característica. Tiene la capacidad de expandirse y comprimirse, ¿sí?
Los gases tienen forma y volumen variable, es decir, que la forma y el volumen de los gases depende del recipiente que le contiene, ¿sí? Si tengo yo un globo en forma de corazón y le inyecto gran cantidad de aire, el gas va a tomar esa figura. Si tengo un gas que tiene la forma de un óvalo, va a tomar esa figura. ¿Sí? Entonces, por eso nos quiere decir que una característica de los gases es que la forma y el volumen depende del recipiente que le contiene. Los gases presentan una densidad muy baja debido a la gran separación que hay entre sus partículas. La densidad significa el peso. Eso dice que los gases son muy livianos. Esto quiere decir que los gases son muy livianos o su densidad es muy baja debido a la gran separación que hay entre sus partículas. Los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad y ocupan todo el volumen disponible. Aquí observamos un recipiente que tiene una gran cantidad de gas. Dice que los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad. Mire, estas partículas se mueven en todas sus direcciones y ocupan todo el espacio o volumen disponible. Este recipiente que contiene un gas está herméticamente cerrado. Y observamos aquí que las moléculas o partículas del gas se mueven con total libertad y ellas ocupan todo el volumen disponible. Las partículas de los gases chocan entre sí con las paredes del recipiente que les contiene y ejercen una presión. Al movilizarse estas partículas de los gases, chocan entre sí con las paredes del recipiente que les contiene y ejercen una presión. La teoría cinético-molecular establece que los gases ejercen presión en todas las direcciones y deben estar contenidos en un recipiente cerrado para soportar una fuerza. Observemos aquí tenemos un globo que tiene una gran cantidad de gas. Aquí observamos más cantidad de gas. Pero ¿qué pasa? Estas partículas al chocar entre sí, chocan también con las paredes del recipiente que les contiene y al chocar con las paredes del recipiente que les contiene, ejercen presión y llega un momento que este globo explota. ¿Y qué pasa con las partículas de los gases? Diseminan con mucha facilidad, ¿sí? ¿Por qué se diseminan? Porque las fuerzas de expansión son mayores, es decir, ellas no se unen, no se acercan, sino más bien se alejan, se dispersan. Al hablar del estado gaseoso, le hemos tomado como ejemplo la atmósfera, que la atmósfera es una mezcla de varios gases, es decir, estamos hablando del aire. ¿Qué es la atmósfera? Es la mezcla gaseosa que acompaña o rodea a la Tierra. Los gases que la componen al aire atmosférico son el nitrógeno, que se encuentra en un 78%, el oxígeno en un 21%, el dióxido de carbono 0,03%. También se encuentra vapor de agua, se encuentran otros gases como son argón, criptón, xenón, radón, etc. Los gases que se liberan a la atmósfera se dispersan por todo el mundo. Aquí como que este personaje ya nos habla que los gases que se liberan, es decir, que los gases ya producidos por cualquier actividad humana, se pueden liberar y van y se dispersan por todo el mundo. Los gases o el aire atmosférico ejerce una presión sobre todos los cuerpos que se encuentran en la Tierra. Y a esto se lo llama presión atmosférica, que observamos que aquí está una persona, pero que sobre él está la atmósfera, ejerciendo una presión sobre él. ¿Sí? ¿Qué es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce la capa de aire que rodea la Tierra sobre todos los cuerpos. Para medir la presión atmosférica, nosotros utilizamos un instrumento denominado barómetro. El valor de la presión atmosférica a nivel del mar es equivalente a una atmósfera. Una atmósfera equivale a 1,0313 por 10 a la quinta pascales o también es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí?
Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, a 101.325 pascales o a 1,013 por 10 elevada a la quinta pascales. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. A continuación, presentamos algunas equivalencias como las que acabamos de decir, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, a 101.325 pascales o a 1,013 por 10 a la quinta pascales. La presión atmosférica y su variación con altura. La presión atmosférica varía con la altitud respecto al nivel del mar. A medida que ascendemos, la presión es menor, ya que disminuye la longitud de la columna de aire que hay encima de nosotros. Aquí observamos esta imagen. Conforme avanzan las alturas, la presión atmosférica disminuye, pero la presión atmosférica aumenta al nivel del mar. La presión atmosférica es mayor, es decir, conforme avanza la altitud o la altura, la presión atmosférica disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la longitud de la columna de aire es menor. En cambio, acá a nivel del mar, la longitud de la columna de aire es mayor. Por eso es que la presión atmosférica a nivel del mar es igual a 760 milímetros de mercurio o a una atmósfera, es decir, es mayor. Pero en cambio, conforme avanzan las alturas, la presión atmosférica va disminuyendo. Así como se han realizado las conversiones de presión, debemos también recordar las fórmulas para la conversión de temperaturas, volúmenes y masas. ¿Por qué? Porque estamos ya muy próximos a trabajar con las leyes de los gases y se nos presentarán varios problemas, varios ejercicios que debemos desarrollar, en la cual nosotros vamos a tener que realizar la conversión de algunas unidades como son temperaturas, volúmenes y masas. Y por ello recordemos que 1 litro es igual a 1.000 mililitros, pero también 1 litro puede ser igual a 1.000 centímetros cúbicos. O también 1 metro cúbico es igual a 1.000 litros. La temperatura en las leyes de los gases deben estar en escala Kelvin, medidos en escala Kelvin. Por eso es que Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Es decir, aquí tenemos nosotros una fórmula. Si la temperatura nos viene dado en grados centígrados, debemos convertirla a Kelvin y debemos utilizar la siguiente fórmula. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Grados centígrados es igual a grados Kelvin menos 273. Y también decimos que 1 kilogramo es igual a 1.000 gramos. Muy bien, realicemos unos pequeños ejercicios de conversión de unidades. Muy fáciles utilizando la regla de tres. Convertir 490 milímetros de mercurio a atmósfera. Recordemos que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Ahora yo quiero saber cuántas atmósferas habrán con 490 milímetros de mercurio. Multiplicamos aquí 490 por 1 y dividimos para 760. La respuesta es 0,64 atmósferas. Ahora, convirtamos 303 grados Kelvin a grados centígrados y utilizamos la siguiente fórmula. Grados centígrados es igual a grados Kelvin menos 273. Continuando con la conversión, tenemos grados centígrados es igual. ¿Cuánto vale Kelvin? Aquí nos dice 303 Kelvin. Entonces, 303 Kelvin menos 273. La respuesta es 30 grados centígrados. Convertir 125.468 pascales a atmósfera. Recordemos que una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Ahora quiero saber cuántas atmósferas hay en 125.468 pascales.
Multiplicamos 125.468 pascales por uno y dividimos para esta cantidad. La respuesta es 1,23 atmósferas. Convertir menos 17 grados centígrados a Kelvin. La fórmula es grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Grados Kelvin es igual, ¿cuánto vale grados centígrados? Vale menos 17 más 273, que nos dice la fórmula. Esta es una constante. Signos diferentes se restan y llevan el signo del mayor. Menos 17 más 273 es igual a 256 Kelvin. Convertir 548 mililitros a litros. Un litro es igual a 1.000 mililitros. ¿Cuántos litros habrán en 548 mililitros? Multiplicamos 548 por 1 y dividimos para 1.000. La respuesta es 0,548 litros. Convertir 2,5 atmósferas a milímetros de mercurio. Recordemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora yo quiero saber cuántos milímetros de mercurio habrá en 2,5 atmósferas. Multiplicamos 2,5 por 760 y dividimos para uno. Esto nos da igual a 1.900 milímetros de mercurio. Muy bien, ahora sí convirtamos 32 gramos a kilogramos. Un kilogramo es igual a 1.000 gramos. ¿Cuántos kilogramos habrá en 32 gramos? Multiplicamos 32 por 1 y dividimos para 1.000. La respuesta es 0,032 kilogramos. Hemos hablado nosotros el día de hoy acerca de la atmósfera, es decir, del aire atmosférico. Pero, ¿qué pasa con nuestro aire atmosférico? Este aire atmosférico puede ser contaminado, pueden ser alteradas sus propiedades debido a la gran cantidad de contaminación causada por el manejo inadecuado o irresponsable de algunos gases, producto de alguna actividad que realice el hombre. Y es así que hoy vamos a hablar acerca de los principales gases de efecto invernadero. Recordemos, señoritas y jóvenes, que el efecto invernadero es un proceso natural que mantiene la Tierra a una temperatura adecuada para que pueda existir la vida. Sin embargo, las actividades humanas, como el uso de vehículos, la quema de combustibles y la contaminación industrial, han aumentado la cantidad de gases en la atmósfera, siendo estos el más principal que causa el efecto invernadero, o altera este efecto invernadero, es el dióxido de carbono. También hay óxidos de nitrógeno. Estos retienen demasiado el calor y provocan el calentamiento global, afectando al clima, afectando a los ecosistemas y, por qué no decirlo, afectando a la salud de las personas. Estos gases que alteran el efecto invernadero, los más principales son los siguientes. El gas carbónico. ¿De dónde se origina? La combustión de combustibles fósiles como la gasolina, el diésel, el carbón y el gas natural. La deforestación, que reduce la capacidad de los bosques, los mismos que tienen la función de absorber el gas carbónico. Y al talar los árboles, el gas carbónico aumenta en la atmósfera. Algunos procesos industriales, como por ejemplo la producción del cemento o acero. También aquí se puede incluir las erupciones volcánicas. Bueno, esto es un proceso ya natural, pero también elimina gran cantidad de gas carbónico a la atmósfera. Ahora, como consecuencia, el gas carbónico es el más abundante y con mayor influencia global debido a su larga permanencia en la atmósfera y es el principal causante del efecto invernadero. Luego tenemos el monóxido de carbono.
¿De dónde se produce? Se produce por la combustión incompleta de combustibles en vehículos o estufas. Afecta la respiración porque impide el transporte del oxígeno en la sangre, causando mareos, fatiga o incluso una intoxicación grave. Los dióxidos de azufre provienen principalmente de la quema de carbón y petróleo en industrias y centrales eléctricas. Irrita las vías respiratorias, provoca tos, dificultad para respirar y agrava el asma. Los óxidos de nitrógeno se generan en motores de combustión y en procesos industriales. Causan irritación pulmonar, bronquitis y contribuyen a la formación del smog y la lluvia ácida. Como conclusión, se puede decir que los gases de efecto invernadero que afectan a la respiración, a las vías respiratorias, son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Y el gas principal causante del efecto invernadero es el gas carbón. Ahora, a enriquecer nuestros conocimientos observando la imagen y leyendo el texto. La atmósfera permite el paso de las radiaciones que transportan menos energía. Los seres vivos las usan para realizar la fotosíntesis o para calentar su cuerpo. La atmósfera actúa como filtro de los rayos solares. De esta manera evita que las radiaciones perjudiciales causen daño a los seres vivos. La atmósfera contiene oxígeno y dióxido de carbono. Estos gases son necesarios para que los seres vivos lleven a cabo la respiración y para que las plantas y las algas realicen la fotosíntesis. Con esto quiero decir que el dióxido de carbono es la materia prima para que las plantas realicen la fotosíntesis, pero la gran cantidad de dióxido de carbono emanada a la atmósfera produce gran contaminación al aire atmosférico y es el principal causante del efecto invernadero. Pero que si el equilibrio sería normal del dióxido de carbono en la atmósfera, sería suficiente para que todas las plantas realicen el proceso de la fotosíntesis y no se alteraría el efecto invernadero. Pero ¿qué pasa hoy? Tenemos grandes cantidades de calor, hay gran calentamiento global debido a la gran cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Algunos gases absorben la radiación infrarroja y provocan el ascenso de la temperatura mediante la superficie de la Tierra hasta 15 grados centígrados. Este proceso permite que se mantenga el calor en nuestro planeta y evita que los seres vivos se congelen. Mucho ojo. Todos debemos ayudarnos evitando de no contaminar el planeta para no lamentarnos después. Ahora, este joven nos invita y nos dice, mejoremos la calidad de aire. ¿Cómo podemos mejorar? Movilizándonos en bicicleta o caminando, reduciendo el uso de vehículos particular. Si tienes tú un vehículo, mantén al día la revisión técnica vehicular. Evitemos realizar actividades que impliquen todo tipo de combustión o quemas. Disminuyamos el uso de aerosoles. Todo tipo de spray cuando nosotros utilizamos, estos ayudan a que se destruyan estos poritos que permiten que pasen con menor intensidad el calor hacia la Tierra. Destruye en sí la capa de ozono, que es aquella que filtra. Es considerada esta capa de ozono como unos pequeños poros que filtra para que las radiaciones solares no caigan con mucha intensidad a la Tierra. Pero ¿qué pasa si nosotros usamos más aerosoles? Estos destruyen esta capa de ozono, por ello es que las radiaciones
solares caen con mucha intensidad hacia la Tierra. Gracias, señoritas y jóvenes, por la atención. Ahora les invito a que ustedes trabajen la tarea, la misma que se encuentra subida en la plataforma.